Todos hemos escuchado eso de que Dios es amor, lo dice la Biblia. Pero si abres las Sagradas Escrituras puedes encontrarte con textos donde se nos describe a un Dios capaz de matar a miles de personas por los motivos más variopintos. Desde aniquilar niños por reírse de un calvo hasta masacrar familias enteras porque uno de sus miembros ha tenido una crisis de fe. En este vídeo vamos a repasar las locuras más bestias que Dios hizo en la Biblia. Castigos desproporcionados, episodios brutales y escenas que parecen sacadas de una película de terror. Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de historia. En este caso vamos a hablar de la interpretación del pasado por parte de aquellas personas que vivían en el pasado y lo vamos a hacer de la mano de la Biblia. Más concretamente centrándonos en los episodios más extremos de este libro, todas esas historias en las que Dios actúa de forma totalmente desproporcionada y que a día de hoy pues nos sorprende un poco, la verdad. Y es que, no sé si lo sabías, hay investigadores que han estimado la cifra de muertos que provoca Dios en la Biblia y se calcula que fácilmente puede llegar a los 2,5 millones de personas, y eso si no contamos el diluvio universal, la destrucción de las ciudades como Sodoma o las guerras por mandato divino. Pero, como no quiero quedar como un hater, ni de nadie que se está riendo de las creencias de nadie, al final de este vídeo va a haber un cura católico, un divulgador, Fran Suárez, que ya lo habréis visto en varios canales de YouTube, y va a dar su punto de vista. La explicación de todos estos pasajes, que son bastante polémicos, pero con una interpretación más moderna. Porque en este canal todo el mundo tiene cabida mientras venga de buen rollo. Por si no lo sabes, en el Antiguo Testamento hay capítulos muy heavies. De hecho, no hay más que leer el capítulo 26 del Levítico, donde te dice que si sigues a Dios, bien, buen rollo, no hay problema, todo irá bien, pero ojo como no lo hagas. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigos 7 veces más por vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos, y destruyan vuestros animales, y os apoquen, y vuestros caminos sean desiertos. Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y sigue mucho más, para que veas que el Dios del Antiguo Testamento no se anda con chiquitas. Como digo, mi intención no es ridiculizar ni las ideas ni las creencias, simplemente recordar esos pasajes que eran una interpretación, que analizaban una visión del mundo y por qué nos resultan raros o polémicos o impactantes a día de hoy. Es más, el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus artículos del 115 al 117, nos dice que la lectura de la Biblia no debe limitarse al sentido literal, sino que hay una riqueza teológica que nace también del sentido espiritual, incluyendo también el sentido alegórico y moral. Esto implica que muchos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, pueden y tienen un significado simbólico, y no es un dato histórico puro. Los que interpretan la Biblia como un documento histórico, he de matizar, no son la mayoría de los cristianos, o por lo menos no los católicos. Esto se trata de interpretaciones protestantes, de ramas protestantes, sobre todo en Estados Unidos, donde lo interpretan así. La Iglesia Católica no defiende que el Antiguo Testamento sea un documento histórico, sino que no hay que interpretarlo de manera literal, simplemente muestra cómo se interpretaba el mundo antes. Los osos vengativos. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: «Calvo, sube, calvo, sube». Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es decir, Dios es un protector del honor capilar y decide que la mejor respuesta a esos chavales que se reían del profeta Eliseo es mandar un oso que se carga a 42 de ellos. ¿Qué lección podemos aprender aquí? No reírse de los calvos, no sea que aparezca una bestia y te despedace. Desde mi punto de vista, como persona que va inexorablemente caminando hacia la calvicie, pues me alegra ver que este puede ser el final de aquellas personas que se vayan a reír de mí. La curiosidad provocó un genocidio. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres,
y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Todos conocéis la historia del Arca de la Alianza, que según la Biblia contenía en su interior los 10 mandamientos con las leyes que se le entregaron a Moisés. No obstante, Dios prohíbe mirar dentro porque, bueno, son sus tablas, son sus cosas y no quiere que haya curiosos mirando. Bueno, pues unos pocos hombres no se podían aguantar, querían saber qué hay dentro, miran, echan ahí una ojeada y Dios se enfada y mata a todo su pueblo, concretamente a 50.070 hombres. Pero ojo, es que ya no es que no se pueda mirar dentro del arca, porque si no, extermina a todo un pueblo. Es que tampoco se puede tocar, ni siquiera aquellas personas que están cargando el arca. Dios fulmina a una persona que quería proteger al Arca de la Alianza. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el Arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al Arca de Dios. Vale que la orden era no tocar el arca, eso estaba clarísimo, pero es que la intención de Uza no era mala. Al ver que un buey da un traspié, pues él apoya la mano. Quizás en un movimiento instintivo, eso es memoria muscular. Su intención no era faltar al honor de Dios. Pero da igual, esto es interpretado por Dios como una irreverencia y lo fulmina, se lo carga. Así que si alguna vez crees que puedes ayudar a Dios, piénsatelo 2 veces. Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todos conocéis la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y su ciudad vecina, Gomorra, eran, según la Biblia, 2 ciudades de pecado y perversión moral. Estas ciudades eran símbolo de opresión a los pobres, de inhospitalidad, de pecado muchas veces vinculado al adulterio y también inmoralidad sexual explícita, concretamente homosexualidad. De hecho, la palabra sodomía viene de una práctica que debía ser común en Sodoma. Solución de Dios, exterminar las ciudades, pero para asegurarse de que no mata gente inocente, porque igual ahí hay gente que merece la pena, manda a 2 ángeles para investigar. Un ciudadano llamado Lot acoge a estos ángeles en su casa. Sin embargo, la muchedumbre se entera y va e intenta irrumpir en la casa para violar a los ángeles. Sí, violar a los ángeles. Para evitar todo esto, a Lot se le ocurre lo siguiente. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, Lot propone a la turba que antes que abusar, que violar a los ángeles, mejor que lo hagan a sus hijas. Lot, padre del año. El caso es que al final Dios identifica que esa ciudad está llena de locos y de pecadores y que solo una persona tiene que salvarse. Bueno, una persona, Lot y su familia. Así que le dice que se vaya de ahí porque va a solucionar el problema que hay en Sodoma y Gomorra. Y lo va a solucionar con fuego y azufre. Esto es como usar un misil nuclear para matar una mosca, pero Dios no se anda con chiquitas, y ocurre lo siguiente. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Pero claro, esto nos lleva al siguiente punto. Una mujer inocente es convertida en sal. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Dios les había prohibido mirar hacia atrás, por lo que sea. No podían ver cómo su ciudad natal era arrasada y destruida. Lo podían escuchar los lamentos, los gritos, pero no mirar, que eso a lo mejor genera más estrés postraumático. La mujer de Lot le puede la curiosidad, no escucha a Dios y mira para atrás y se queda convertida en una estatua de sal como castigo por no obedecer. Y no sé, mirar cómo se destruye la ciudad donde te has criado, por muy desastre que sea esa ciudad, por muy pecadora que sea, no me parece tan mal ni tan raro. Pero bueno, si Dios te dice que no lo hagas, mejor no lo hagas, porque si no acabarás sazonando una sopa. Pero igual es mejor que la mujer de Lot muera, porque sí, así no se entera de lo que está por venir. Después de haberlo perdido todo, Lot y sus hijas vivían en una cueva en las colinas. Las 2 hijas de Lot se dan cuenta de que ningún hombre se casará con ellas ni les dará hijos si están viviendo en esas cuevas. Así que las hijas de Lot pues hacen lo que cabría pensar en esta situación. ¿Salir a conocer gente? No. Emborrachan a su padre y durante 2 noches consecutivas lo violan. Y sí, finalmente las 2 quedaron embarazadas de su propio padre. A ver, es un final bastante impactante para esta historia, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un par de chiquillas que se han criado en Sodoma y Gomorra?
Dios prohíbe a los minusválidos entrar en sus templos. Porque ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni desfigurado, ni deforme, ni hombre en el cual haya quebradura de pie, ni rotura de mano, ni jorobado, ni enano, ni que tenga nube en el ojo, ni que tenga sarna, ni erupción, ni testículo dañado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Esto no es una masacre ni una matanza, pero bueno, es un castigo bastante contundente discriminar a minusválidos. Así que ya sabes, si eres de uno de estos colectivos o directamente feo, que sepas que no eres bienvenido. Yo entiendo que la lectura que hay detrás de todo esto es que, bueno, te tienes que cuidar, te tienes que arreglar para entrar en los templos, pero es que hay cosas que por mucho que te maquilles, pues no puedes. O te han venido por la vida y pues bueno, pues no vas a poder ocultarlo. Eso sí, los calvos pueden entrar, además están protegidos por osos. Sansón pierde una apuesta y asesina a 30 personas por orden de Dios. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, tomando sus despojos. Dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma, y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. En Jueces 14 tenemos una de esas historias que parecen escritas en clave de humor negro. Sansón, el héroe elegido por Dios, ese que era tan fuerte si tenía el pelo largo, decide hacer una apuesta bastante absurda. Lanza un acertijo a 30 tipos del pueblo de su novia y les dice que, si en 7 días logran resolverlo, él les regala 30 mudas de ropa. Pero si no lo consiguen, esas 30 personas se lo tendrán que regalar a él. Fácil, ¿no? Pues no tanto. Los del pueblo, que no eran precisamente tontos, amenazan a la novia de Sansón para que les sonsaque la respuesta, y la pobre, presionada bajo amenaza de ver su casa arder con toda su familia dentro, le arranca la solución a Sansón, y se la comunica a los apostadores. Resultado: Sansón pierde su ridícula apuesta. Pues aquí entra el toque divino. En vez de aceptar la derrota, Dios le da poder suficiente a Sansón como para asesinar a estas 30 personas, robarles la ropa y así poder pagar su deuda. Vamos, lo que empezó como un acertijo inocente acabó siendo una carnicería bendecida desde el cielo. Elías masacra a 450 inocentes. Entonces Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno». Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. La historia es la siguiente: se organiza una competición para ver qué Dios es el real. El profeta Elías reta a unos sacerdotes de otro dios a que hagan un sacrificio y a ver qué Dios prende la llama de ese sacrificio. Sorpresa que Yahvé es el Dios verdadero y prende el fuego de Elías. Y los derrotados son ni más ni menos que 450 sacerdotes de Baal, que, como sabéis, luego ha sido la inspiración para muchas entidades oscuras de la fantasía. Si habéis jugado al Diablo o a Baldur's Gate, lo sabréis. Bueno, pues acabado el concurso y demostrado que Yahvé es el verdadero, Elías tiene permiso para degollar a los 450 sacerdotes de Baal. Esto es una lección sobre que hay que adorar al Dios verdadero, pero quizás el castigo es un poco bestia. Dios fulmina a un hombre por no querer tener hijos con la mujer de su hermano. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: «Llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano». Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semilla en tierra para no dar descendencia a su hermano. Por lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. En este capítulo del Génesis encontramos pues una narrativa un poco rara o torcida desde el punto de vista moral, porque se nos cuenta que el hermano de Onán, muere sin explicación. No sabemos por qué. Entonces Dios le ordena a Onán que cumpla la ley del levirato. Esto es acostarse con la mujer de su hermano y engendrar descendencia. No quiere acostarse con esta mujer llamada Tamar, pues decide evitar la jugada de estar forzado a tener relaciones sexuales con la viuda de su hermano. Es más, Onán pasa la fama de ser un tío un poco salido, porque la palabra onanismo viene precisamente de que él, antes de trajinarse a la mujer de su hermano muerto, pues decide hacer las cosas un poco por su cuenta, ya me entiendes. O a lo mejor disfrutar de solo una parte del proceso y no terminar del todo, pero bueno,
está mal igual. En fin, que si Dios te dice que te acuestes con tu cuñada, lo haces sin rechistar, sin preguntar. Es posible que esté de duelo, pasándolo mal, porque ha perdido a su marido. Pero tú tienes que hacer lo que se te dice, que la alternativa es morir. Dios detiene el sol para continuar una masacre. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Esta historia es loquísima. Resulta que Josué está en una batalla en la que además han llovido piedras del cielo, Dios les ha ayudado y ha arrasado prácticamente con todos los enemigos. Sin embargo, Josué está persiguiendo a sus enemigos, quiere exterminarles y ve que no le va a dar tiempo a hacerlo porque se está haciendo de noche y podrán huir más fácilmente. Así que Dios detiene el sol, detiene la luna, altera todo el orden del universo solo para que Josué pueda proseguir con su masacre. Un ángel mató a casi 200.000 personas que estaban durmiendo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Aquí tenemos un momentazo bíblico sacado de una superproducción divina con momentos estelares y personajes históricos que existieron. En el 701 a.C., mientras el rey asirio Sennacherib, que fue real, estaba acorralando Jerusalén con su ejército y de su enemigo, el rey Ezequías no quiere rendirse. Y es que contaba con un as en la manga: rezar al buen Dios. Una noche, un ángel del Señor, con una eficiencia que ya quisieran muchísimos ejércitos modernos, se paseó por el campamento enemigo y aniquiló a 185.000 personas. Mientras estaban durmiendo, los dejó en el sueño eterno. Sennacherib, que no era de huir, pero vista la situación, recogió sus bártulos y se fue a Nínive, su ciudad natal, donde, por cierto, fue asesinado también por parte de sus hijos en un final digno de telenovela. La conquista de Jericó. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Corre el siglo XIII a.C. y Josué, que ha sido quien ha conquistado la mayor parte de la tierra prometida, necesita conquistar Jericó. Así que para ello decide poner a su pueblo a dar vueltas en torno a la ciudad, tocando trompetas y con el Arca de la Alianza. Esta extraña coreografía es básicamente por orden de Dios, porque les prometió que si estaban 7 días así, las inexpugnables murallas de la ciudad caerían al hacer sonar las trompetas. Y dicen que así fue. Según la Biblia, esto es lo que pasó. Destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. La moraleja que sacamos de aquí es que nunca subestimes el poder de una buena coreografía, porque puede acabar en una masacre en la que además matas a los animales, cosa que tampoco hacía falta, y entre otras cosas porque ya el ejército cuando entra en Jericó puede tener esos animales que les van a venir bien. El apóstol Pedro exige donaciones a los demás y los acaba matando si no lo hacen. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Curiosamente no es del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, y es una historia un poco sorprendente. El contexto es el siguiente: Ananías y Safira son un matrimonio que quieren ser cristianos, pero tienen que pagar por ello, así que venden una propiedad suya para pagar la donación obligatoria. Esto ya suena un poquito mal, esto de donación obligatoria, pero bueno. Le dan una parte del dinero, no todo lo que han conseguido, se lo dan a Pedro, y Pedro les pregunta: oye, ¿es esto todo lo que me tenéis que dar? ¿Me estáis ocultando algo? Pedro se olía la tostada. Bueno, Ananías dice que sí, que no oculta nada, y entonces Pedro le dice que no le está mintiendo a él, sino a Dios, y Ananías cae fulminado. Poco más tarde, con Safira, su mujer, se repite exactamente la misma escena, porque quizás ella no sabía cómo había acabado su marido. Ella asegura que no se han quedado con ninguna parte del dinero que ellos han obtenido con sus ventas, y también muere. Se ve que para la iglesia primitiva las donaciones eran algo muy serio. 2 jóvenes se equivocan de incienso y Dios los mata. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó, y murieron delante del Señor.
En el desierto, con los israelitas organizándose para adorar a Yahvé. Tenemos a Aarón, que es el sumo sacerdote, recién estrenando este nuevo cargo. Sus hijos, Nadab y Abiú, deciden rendir pleitesía al buen Dios y ofrecen un fuego extraño en el altar, pero Dios no le gustan las improvisaciones, menos cuando ha dado una receta clara de cómo tienen que ser los rituales. Resultado, el buen Dios, que no estaba para experimentos litúrgicos, decide mandar una llama del cielo y freír a aquellos que han osado permitir las improvisaciones. Se ve que los altares no es un sitio para el freestyle, así que la moraleja es muy clara: sigue las instrucciones. Dios hace que la vida de un hombre sea miserable para ganar una apuesta. Había en la tierra de Jus un hombre llamado Job. Era justo, honrado, temeroso de Dios y vivía apartado del mal. Bueno, esto empieza bien, ¿eh? ¿Qué cosas malas pueden pasarle a alguien que sigue los preceptos de Dios? Ya hemos visto que Dios es, en el Antiguo Testamento, inmisericordia con sus enemigos, pero, bueno, si en teoría haces las cosas bien, ¿qué puede pasarte? Pues resulta que Job era tan buena persona que a Dios se le ocurre la brillante idea de apostar con el diablo a ver si es capaz de tentarle y sacarle del camino del bien. La apuesta es simple: haz lo que quieras, haz su vida miserable si quieres, que ya verás que Job no va a perder la fe. Resultado: el diablo mata a todos sus hijos, destruye sus riquezas, arrasa su casa, mata a sus animales y lo deja cubierto de llagas y forúnculos. Todo con la bendición divina. Job, aún así, no reniega de Dios, y después de aguantar una tortura que cualquiera llamaría inhumana, se atreve a preguntarle a Dios por qué le pasó todo esto. La respuesta divina básicamente es porque sí, no tengo que dar explicaciones. Luego le recompensa devolviéndole todas sus riquezas y curándole, pero sus hijos muertos no regresan jamás. Es verdad que luego vuelve a tener una familia, pero es que le ha matado a sus hijos. Así que básicamente el libro de Job es la historia de cómo Dios arruinó la vida a una persona porque quería ganar una apuesta. Saúl comete un genocidio. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Estamos en el siglo XI a.C. y tenemos a Saúl, rey de Israel, que tiene que acabar con sus enemigos, los amalecitas, que son unos vecinos problemáticos y mejor cargárselos enteros, no dejar nada, ni un souvenir, ni restos arqueológicos, ni animales, nada. Saúl, con su ejército en modo máquina de guerra, aplasta a los amalecitas como si fuera un videojuego, pero luego, en un alarde de yo lo hago a mi manera, decide perdonar al rey Agag y quedarse con el mejor botín, como quien guarda las sobras de un banquete. Entra el profeta Samuel con cara de esto no estaba en el guión y le suelta que Dios no está para medias tintas. Por su culpa, Saúl pierde el favor de Dios y no solo eso, Agag termina en pedacitos bajo la espada de Samuel. Moraleja: cuando tu jefe te dé una orden, cumple, no te hagas el listo. El ataque de las serpientes asesinas. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Estamos en el desierto, una situación muy dura. El pueblo de Israel está vagando por el desierto y se quejan más que un grupo de turistas sin wifi gratis. No les gusta la comida que les ofrece Dios, no les gusta el maná, no paran de quejarse, y Dios, para enseñarles una lección, envía serpientes venenosas que empiezan a morder y a atacar a todas esas personas que se estaban quejando. Moisés, siempre el mediador estrella, intercede, y Dios, en un alarde de creatividad, le ordena hacer una serpiente de bronce y colgarla en un poste. Todo aquel que la mirase quedaría curado. Los israelitas, entre llantos y mordeduras, acaban pillando que no hay que quejarse del catering divino. La moraleja es: agradece la comida. Pero no es la única peripecia que tienen que sobrevivir durante el éxodo. Dios provoca un terremoto para que la tierra se trague a 250 personas. Y aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y todos sus bienes. Estamos en plena travesía con los israelitas, y Coré, que tiene unos compinches, decide que Moisés y Aarón deberían un poco, coprotagonizar ese foco religioso, y a su vez, ser parte también de ese estrellato sacerdotal, y algunos se unen a esta rebelión teniendo hasta 250 seguidores. Dios, que no está para cambios del liderazgo, responde con un espectáculo de efectos especiales. La tierra se abre y se traga a los rebeldes con sus familias y tiendas como si fuera un sumidero cósmico. Moisés y Aarón se quedan mirando el desastre. Moraleja: no intentes ser el jefe.
Si han puesto a esa persona en el cargo, será por algo. Respeta las decisiones de los superiores. Lo mejor de todo es que tras el motín de Coré, en el que sus seguidores acaban siendo tragados por la tierra, más israelitas se amotinan para quejarse de la situación. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Dios, harto de tanto drama, desata una plaga que empieza a diezmar al pueblo más rápido que un virus de película. Aarón, en modo bombero espiritual, corre con un incensario en la mano, siguiendo las órdenes de Moisés, y se planta entre los vivos y los muertos para interceder. La plaga se detiene, sí, pero es verdad que por el camino se lleva a 14.700 personas. Así que de nuevo tenemos una moraleja: haz lo que se te dice. Si el cielo ya te ha dado un aviso con un sumidero terrestre que se lleva a los rebeldes, mejor cállate. Sansón se suicida matando a miles de inocentes. Dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. La historia de Sansón es bien conocida. Es un israelita con melena de rockstar que acaba siendo engatusado por una joven llamada Dalila, a la cual le acaba contando que su secreto, el secreto de su fuerza, radica precisamente en su cabello. Cuanto más largo es, más fuerte se siente. Es como un metalero. Así que Sansón, cargado por el amor, o algo quizás menos poético, pues eso, le acaba confesando su secreto. Dalila, sin perder el tiempo, le afeita la cabeza mientras duerme, y los filisteos lo capturan, lo ciegan y lo convierten en el bufón de su fiesta. Pero, en un giro final, Sansón, con el cabello creciendo, y una última plegaria, derriba las columnas del templo filisteo, aplastándose a sí mismo y a miles de enemigos en un adiós espectacular. Literalmente mata a miles de personas que simplemente pasaban por el templo a rezar, gente que no tenía nada que ver y que a lo mejor ni sabían que Sansón estaba ahí prisionero. ¿Y cómo sabes que eran miles de personas las que fallecieron ahí? Por cierto, muchas de estas inocentes. Bueno, pues es que no solo están esas 30 personas que mató por haber perdido una apuesta, sino que hay un capítulo de la Biblia en la que se nos describe que mata a más de 1000 enemigos, más de 1000 filisteos, sirviéndose solo de la quejada de un asno. Por lo tanto, si mata a muchos más que esos 1000 que ya había matado, pues nos sale un genocida. La moraleja es que no subestimes el poder de un mal corte de pelo y sobre todo que no confíes tus secretos en una cita con claras segundas intenciones. Dios asesina bebés y niños egipcios. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre el faraón y sobre Egipto, después de lo cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. El relato en el Éxodo de las 10 plagas de Egipto nos sirve una masacre de proporciones épicas. Estamos en el siglo XIII a.C., con los israelitas esclavizados en Egipto y Moisés, el emisario de Dios, exigiendo libertad. Dios, para hacer cambiar de opinión al faraón, desata 10 plagas como un argumento totalmente válido en la discusión. Aguas convertidas en sangre, ranas saltarinas, piojos, moscas, pestes en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y el golpe final, la muerte de los primogénitos. La 10ª plaga, la más devastadora, liquida a todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el más humilde, además de los primogénitos del ganado. Qué manía con matar también a los animales, que obviamente tenían su valor económico y para alimentarse, pero es que no habían hecho nada. La Biblia no da una cifra exacta, fíjate que a veces pone los miles de muertos, pero en esta ocasión simplemente dice que afecta a todas las casas de Egipto, lo que implica miles, probablemente decenas de miles de afectados. Las otras 9 plagas tampoco dan cifras de muertos, pero seguramente pues la peste en el ganado y las úlceras provocaron daños colaterales. Al final, el faraón cede, los israelitas huyen y el Mar Rojo se encarga de ahogar al ejército egipcio, sumando a la lista unos cuantos cientos o miles de soldados. Moraleja, vete a vivir a otra región. Dios ordenó a Abraham matar a su hijo, pero era broma. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. En Génesis nos cuenta una de las historias un poco más turbias y extrañas de la Biblia, y es que Dios manda a Abraham matar a su hijo. ¿Por qué?
Porque sí, es que no hay ninguna razón aparente. Así, tal cual, el mismo Dios, que se supone que lo sabe todo, necesita que Abraham le demuestre su lealtad con un sacrificio humano, porque al Dios del Antiguo Testamento le fascinaban estas cosas. Abraham, obediente hasta la médula, dice, matar a mi hijo, sí, claro, sin ningún problema. Entonces, engaña a su hijo diciéndole que tienen que ir a un sitio y luego intenta matarle. Pero Dios le dice, no, para, no lo hagas. Era broma, solo te estaba poniendo a prueba. No hace falta que mates a tu propio hijo. Imagínate cómo durmió el hijo esa noche. Y a todo esto hay que sumar el diluvio universal, que ya sabéis que es un reseteo de la humanidad entero. Básicamente todo el mundo muere menos Noé y su familia. Ahora es el turno de Frank, también conocido como Hanchu Priest en las redes sociales, y creo que es justo que se ponga una interpretación moderna y con mucho más sentido filosófico y moral que todo lo que os he contado aquí. Esos capítulos no dejan de ser impresionantes ya de por sí, pero obviamente hay que darles un contexto y una explicación. Debemos ser temerosos de Dios. ¿Es todo esto una metáfora? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto que nos sirvan para el día a día, que nos puedan ayudar y que podamos vivir sin miedo a morir y ser fulminados? Muy buenas, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad para esclarecer todo esto. Porque después de escucharlo, pues uno puede pensar, vale, ¿este Dios no es un poquito desquiciado? Pero es que ahí viene el matiz. La Iglesia nunca ha leído esos pasajes como si fueran un parte policial de lo que Dios hizo literalmente. En plan, mandó osos, mató primogénitos, aplastó a miles, porque sí. ¿Qué enseña la Iglesia? 3 cosas. Primero, Dios educa paso a paso, de modo progresivo. El Concilio Vaticano lo dijo sin rodeos. En el Antiguo Testamento hay cosas incompletas y temporales. Es decir, Dios se mete en un mundo tribal, violento, con guerras de exterminio, y allí empieza a hablar su lenguaje, se adapta al modo de entender de esa época. ¿El resultado? Páginas duras, sí, pero que luego prepararán a algo mucho más grande, la revelación dada por Jesucristo. Segundo, la interpretación de la Biblia no es literalista. El Catecismo recuerda que la Biblia tiene varios sentidos. Por ejemplo, cuando Eliseo maldice a los chavales que se ríen de su calvicie, el punto no es que Dios tenga manía a los haters de los calvos, no, sino que lo sagrado no es un chiste barato. Lo mismo con Uza tocando el arpa. No es que Dios deteste la buena voluntad, sino que se subraya la santidad radical de su presencia. Y sí, son relatos que hoy nos chocan, pero porque nosotros ya hemos conocido a Jesucristo, y eso nos parece una barrabasada. Y tercero, el criterio final es Jesús. Él mismo corrige la violencia de la ley antigua, cuando dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y en otro pasaje, cuando da el mandamiento nuevo, es clarísimo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Eso significa que la Biblia hay que leerla entera como un camino que lleva hasta Jesús. Un camino que va de la espada al perdón, de la venganza al amor al enemigo. Por eso cuando leemos las guerras de Josué o la destrucción de Sodoma y Gomorra, no es un manual para cómo actuar a día de hoy. No, hombre, no. Que nadie se le vaya la cabeza. Es un espejo de cómo el pueblo entendía a Dios en su época. Y el desenlace de toda esa historia no es un ángel que mata a 185.000, sino un Dios que se deja matar en la cruz y perdona. En resumen, estos pasajes son duros, sí, pero no muestran a un Dios psicópata al que haya que temer, sino parte de un camino pedagógico que culmina en Jesucristo. Y allí, en Él, descubrimos que la última palabra de Dios no es la muerte, sino un amor que vence a la misma muerte por medio de la resurrección. Así es que, ya está, nada más. Pues gracias por haber visto este vídeo. Es un poco diferente, pero bueno, también abordamos historia, también abordamos cómo se interpretaba la historia.
¿Quieres que siga hablando de historia gracias a productos de la cultura popular? Sé que la Biblia no encaja exactamente en esto, pero bueno, ya sabes, aquí hablamos de cine, de series, de cómics, de videojuegos, de películas, de todo lo que nos sirva pues para poder aprender cómo era el mundo antes de cuando estábamos nosotros o hace algunos años. Así que eso, apoya al Patreon una vez al mes, elegimos qué tema traemos. También me puedes seguir en las redes sociales y puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta la Biblia, entre creyentes respetuosos que puedan compartir su punto de vista y ver cómo esos pasajes le han podido ayudar en el día a día, o entre gente que sepas que ha matado a miles de personas con la quijada de un asno. Muchas gracias a nuestro colaborador en este vídeo de hoy, a Frank Hanchu Priest, pasaros por su canal, y también muchas gracias a los Patreons que apoyan el canal y ayudan que se mantenga a flote. Los que veis aquí en pantalla son los que más aportan. También podéis apoyarme comprando mis novelas o mi libro de divulgación, si buscáis Miguel Delis en Amazon, ahí los tenéis, o escuchando mi música con mi grupo Lunage o Lunage, como lo quieras pronunciar, en Spotify y YouTube también.